Representaciones, embajadores de Portugal, de Marruecos, consejeros culturales de otras embajadas, el secretario general de la UGT y una buena representación también de los grupos parlamentarios, tanto del Congreso como del Senado. También nos acompaña en esta mesa don Antonio Carmona, doctor en Historia de la Universidad de Málaga, y la senadora por Ceuta, doña Luz Helena Senín, que es quien va a comenzar con las intervenciones y tiene la palabra. Bienvenidos, excelentísimos señor presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Bienvenidos, embajadores, excelentísimos señores embajadores, representantes consulares de los distintos países aquí en España. Bienvenidos, excelentísimos señores senadores parlamentarios nacionales, señoras y señores. Este es un acto muy importante para la Ciudad Autónoma de Ceuta. Pero ante todo, quiero yo agradecer muy sinceramente el cariño que siempre ha mostrado el presidente del Senado para la ciudad. Siempre ha tenido esa mano tendida para estar pronto a aquellas peticiones que por una u otra razón nos han sido necesarias. Y muy agradecidos también, sobre todo, los ceutíes que están acordes, conformes con este proyecto tan importante como es la conmemoración de aquel 21 de agosto de 1415. Y agradecidos también, señor presidente del Senado, por haber permitido abrirnos las puertas de esta casa para hacer esta presentación. La presentación de la Fundación Ceuta Crisol de Culturas 2015. Una fundación que tiene muy pocos años de existencia, 3 años de existencia. Sin embargo, en esos pocos años de existencia ya tiene un gran recorrido nacional e internacional. Y eso se debe nada más y nada menos que al trabajo bien hecho del presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, quien con su empeño, con su ilusión, ha podido plantear este objetivo que es importantísimo para la ciudad. Entendemos que esa ilusión y empeño de la ciudad, esa ilusión y empeño de su presidente, es el empeño de todos los ciudadanos ceutí. Pero qué duda cabe también que el trabajo bien hecho del comisario, don Jesús Fortes, el comisario de la Fundación, don Jesús Fortes, ha sido también impecable, extraordinario, y por lo tanto a ambos, al presidente de la ciudad y al presidente y al comisario de la Fundación, hemos también de agradecerles todos los ceutí que compartimos este proyecto. Yo creo que era importantísimo o es importantísimo este acto como proyección precisamente para aquel acontecimiento que se va a conmemorar el 21 de agosto del 2015. Un acontecimiento que no solamente es por la labor que hoy actualmente se está haciendo, sino que también es un deber. Es un deber de todos los ciudadanos ceutí, es un deber de nuestro presidente, al que nunca le ha sido ajeno estos compromisos porque es sensible precisamente a estos acontecimientos. Yo siempre he dicho que un pueblo sin historia es un pueblo sin identidad y es un pueblo sin futuro. Y qué duda cabe que un pueblo sin memoria también es un pueblo sin identidad y es un pueblo sin futuro. Estamos hablando de la Ciudad Autónoma de Ceuta, una ciudad milenaria cuyos primeros asentamientos humanos se remontan a los 250.000 años antes de Cristo. Una ciudad multicultural, una ciudad donde conviven en el más absoluto respeto 4 culturas y 4 religiones. Una ciudad que fue fundada precisamente por los fenicios y de ello da buena fe aquellos asentamientos fenicios que todavía perduran en la ciudad y que datan nada más y nada menos que del 7º año antes de Cristo. Luego, evidentemente, fue ocupada por griegos, fue ocupada también
En el año 319 fue ocupada, antes de Cristo, fue ocupada también por Cartago, y luego cuando la rendición de Cartago en el 201, evidentemente pasó al reino de Numidia. En el año 47 pasó bajo la dominación de Mauritania. Y luego el Imperio Romano. El Imperio Romano, la ciudad estuvo bajo el Imperio Romano durante 4 siglos. A partir de entonces empezó una inestabilidad en la zona, pero qué duda cabe que aquel acontecimiento del 21 de agosto de 1415 ha marcado un antes y un después. Ha dividido la historia, y aquel acontecimiento ha sido tan importante en la historia de la ciudad que precisamente marcó el futuro y la estabilidad territorial que permanece hoy desde entonces a la fecha. Han sucedido muchos acontecimientos, ciertamente, pero ninguno tan importante como ha sido la llegada de los portugueses a la ciudad autónoma de Ceuta en aquel año, al mando, evidentemente, del rey Juan I de Portugal, de sus hijos, don Eduardo, don Pedro y don Enrique el Navegante. Y aquella gesta tan importante que marcó ese antes y un después es lo que la ciudad quiere conmemorar en el año del 2015. Es que desde entonces, y dada la situación geográfica o geoestratégica de la zona, aquel acontecimiento histórico fue tan importante que fue la entrada de la ciudad a la Edad Moderna. A partir de entonces empieza a exportar la cultura del continente europeo al continente africano. El puerto de Ceuta recobra un importante punto en relación no solamente a esas exportaciones, sino también por ser puerta ya de entrada a 2 continentes y ser el punto de unión de los 2 mares, el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. Luego ya en el 1580, evidentemente, Portugal se incorpora a la monarquía hispánica y hasta 1640 aproximadamente, o bueno, en 1640 ya empieza la secesión y Ceuta permanece bajo la soberanía de Felipe IV, pero eso sí conserva las armas portuguesas en su escudo y en su bandera. De esa situación y esa decisión de los ciudadanos de Ceuta de aquella época, precisamente le valió a la ciudad el título, se le dio la Carta de Naturaleza y el título de Fidelísima, aquel otro título que ya tenía de antemano, que era el de Noble y Leal. Cierto que estos son los pasos que se están dando para poder llegar a ese punto tan importante que va a ser el 2015, y creo que no solamente es rememorar, sino también conmemorar, y sobre todo aquel acontecimiento que habrá de darse en el 2015 será precisamente un reconocimiento claro a aquellos hombres que se jugaron su vida por incorporar, por hacerse a la ciudad e incorporar precisamente la ciudad al reino portugués. Y también, por supuesto, es una gesta que es digna de ser recordada y, por supuesto, darle gracias también a aquellos hombres que, aunque ya no existen, a ese país a quien le debemos todo nuestro reconocimiento y, por qué no, nuestro cariño, nuestro respeto y el respeto de todos los españoles y de todos los ceutí, como decía, que son propicios y que comparten este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el presidente de la Ciudad Autónoma, don Juan Jesús Vivas. Y yo voy a ser más breve que ella, pero, querido presidente, si me lo permites, lo primero que quiero decir es, en nombre de todos los ceutíes, que para mí es un honor estar en esta casa
que es sede de la Cámara de Representación Territorial, para participar modestamente en la presentación de una iniciativa a través de la que, conmemorando la llegada a Ceuta del entonces Reino de Portugal, es decir, conmemorar el 6º centenario de la llegada a Ceuta del Reino de Portugal, divulgar y poner de manifiesto nuestra historia, que es importante. Nuestra historia sin exclusiones, sin compartimentos estancos, pero también aprovechar esta oportunidad para divulgar la realidad presente de Ceuta. Y si se nos permite, y hasta donde podamos, los retos, las inquietudes y los desvelos. Los desvelos, inquietudes, historia y presente de una parte de España situada al otro lado del estrecho, situada al sur del sur, pero donde el corazón de la patria común palpita y palpita con mucha fuerza. Por tanto, es un honor estar aquí para eso y también para reconocer que no puede haber mejor foro, querido presidente, que esta Cámara de Representación Territorial. Por tanto, en nombre de los ceutíes, te quiero agradecer la acogida, te quiero agradecer la disposición y quiero decir también públicamente que no me extraña, porque del presidente del Senado, del señor presidente del Senado, yo todas las pruebas que tengo es de un cariño notable a Ceuta. Un cariño notable que yo solamente puedo asociar por una virtud que también reconozco en el presidente del Senado, y es su profundo y auténtico amor a España y, por tanto, amor a Ceuta. Y también es un honor verse en este foro, que me permito calificar de incomparable, verse reunido de afecto y de simpatía hacia Ceuta. Afecto y simpatía por los parlamentarios que nos acompañan y que además lo demuestran en su labor cotidiana y además lo demuestran en el tratamiento que le dan a nuestra ciudad cada vez que un asunto de ella tiene que ver. Afecto y simpatía de nuestros parlamentarios, como no podía ser de otra manera, y entre los nuestros incluyo al diputado por Melilla, a quien le quiero desde aquí, y a pesar de la cercanía, enviar un abrazo muy fuerte. Afecto y simpatía en el secretario general de la Unión General de Trabajadores. Siempre que a él hemos apelado en algún asunto que tenga que ver con las cuestiones relacionadas con la socioeconomía de Ceuta peculiar, y ahora me voy a referir brevemente, siempre lo hemos encontrado. Siempre dispuesto a colaborar y siempre dispuesto a prestarle una ayuda a Ceuta. Porque efectivamente yo creo que esa España al sur del sur, esa España de la otra orilla, creo que tiene que ser cosa de todos. Y esa percepción tengo la percepción de que es cosa de todos. También muchas gracias a nuestro comisario por el excelente trabajo que lleva a cabo y por demostrar una vez más que su compromiso es un compromiso con Ceuta, y a don Antonio Carmona, que nos va a ilustrar y que pone al servicio de esta presentación prestigio académico y además un profundo conocimiento del legado portugués. Y, por supuesto, a los embajadores que nos acompañan. Muchísimas gracias. Muchas gracias al embajador de Portugal. Se lo decía a la entrada, compartimos el escudo, pero también Portugal está en el alma de Ceuta. Y muchas gracias al embajador de Irán. Muchísimas gracias. Creo sinceramente, señoras y señores, que existen razones para conmemorar la efeméride de 1415, la llegada a Ceuta de Portugal. Creo que existen razones porque esta efeméride pone de manifiesto que entre Ceuta y la península las mismas vicisitudes, los mismos avatares. En definitiva, entre Ceuta y la península, estas efemérides y otras ponen de manifiesto que la misma historia. Merece la pena conmemorarse porque significa la entrada de Ceuta en la Edad Moderna y, por tanto, la apertura de nuevos horizontes. Merece la pena celebrarse y conmemorarse porque el legado portugués
o en el legado portugués residen nuestros símbolos más queridos. En el legado portugués reside la planta urbana que Ceuta tiene ahora y los fueros, y algo tan importante como el carácter de una ciudad europea en África, el carácter de una ciudad que presume, con razón, de ser a la vez europea y africana. Y además, algo muy importante, y es que Portugal y los portugueses residentes en Ceuta, en una época determinada de nuestra historia, nos dieron la oportunidad de ser españoles. Corría el año de 1640 y cuando se plantea la división entre los dos reinos, los ceutíes eligieron al Reino de España. Eso a lo largo de la historia no ha significado ninguna separación desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista anímico, desde el punto de vista del corazón y del alma, señor embajador, porque desde entonces y por tal motivo el título merecido que aquí se ha referido de noble y leal, pero desde entonces también, y creo que es la única realidad en nuestra España ibérica y peninsular, que nuestro estandarte al que homenajeamos todos los años, y lo haremos recientemente en el mes de junio, tiene dos escudos, el de Castilla y el de Portugal. Me parece que es algo único. Por tanto, creo que merece la pena conmemorar todo esto. Pero además quiero decir que no queremos celebrar una batalla, y lo digo con absoluta rotundidad. No queremos celebrar una batalla. Entre otras cosas porque fundamentalmente Ceuta se siente orgullosa de toda su historia. La senadora nos ha hecho una breve referencia que yo difícilmente puedo igualar, pero evidentemente nos sentimos orgullosos de nuestro origen romano. Roma nos da el nombre, le da el nombre a Ceuta. Nos sentimos orgullosos de la presencia visigoda y bizantina. Nos sentimos orgullosos del legado portugués. Nos sentimos orgullosos de la Ceuta medieval, califal y andalusí, una verdadera potencia desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista naval, desde el punto de vista comercial, potencia de primer orden en todo el orbe mediterráneo. Nos sentimos orgullosos de haber interiorizado en el ADN, como ahora se dice, el valor de la resistencia, de haber sido uno de los primeros ayuntamientos que alumbró la Constitución de 1812 y de presentar una hoja de servicio brillante como observatorio, como atalaya y como centinela. En última instancia, nos sentimos orgullosos de ser una permanente vocación de servicio a España. Y decimos efeméride de 1415 y crisol de cultura. Es algo voluntario. Es una especie de mensaje subliminal a través del que queremos poner de manifiesto que no queremos y que quedan descartadas y descalificadas todas las intenciones que se tengan para convertir la historia, nuestra historia, en una plataforma o motivo para la confrontación. No queremos. No queremos. Ceuta se siente orgullosa, como decía, de toda su historia, pero sobre todo Ceuta se siente orgullosa de un presente característico en nuestra ciudad que pone de manifiesto que Ceuta es un punto para el encuentro. Ceuta es un espacio para el encuentro. Así lo ha sido, así lo es, y lo más importante, así quieren los ceutíes que sea. Ceuta es campanario, Ceuta es alminar, Ceuta es sinagoga, Ceuta es templo hindú, Ceuta es, si se me permite la expresión, una mágica fusión entre Oriente y Occidente, el norte y el sur, el Mediterráneo y el Atlántico. Ceuta es todo eso y de eso nos sentimos orgullosos. ¿Por qué? Porque en esta nueva encrucijada de la historia, los ceutíes, todos los ceutíes, también tenemos claro que nuestra apuesta es el encuentro. También tenemos claro que queremos vivir compartiendo. También tenemos absolutamente claro que queremos hacer de la convivencia una realidad cotidiana basada en la concordia y en la fraternidad. También tenemos claro que todos los ceutíes queremos estar sometidos al imperio de la ley, igual para todos, y al abrigo de una sola bandera, la bandera de España.
Creo que eso es importante significarlo aprovechando el recurso que nos ofrece la efeméride de 1415. También debo decir en esta Cámara de Representación Territorial que Ceuta tiene problemas. Es algo evidente. Algunos muy acuciantes, como es el grave drama del paro, que en Ceuta tiene unas connotaciones crónicas por razón de nuestra estructura económica y por razón de nuestras dificultades. Dificultades singulares, porque creo que habrá pocos sitios en el conjunto de España y en el conjunto de Europa en donde se junten tantas dificultades desde el punto de vista de la extrapeninsularidad, de la falta de recursos naturales, de la alta densidad de población, de un mercado reducido que limita muchísimo la posibilidad de generar economías de escala, de un hecho fronterizo absolutamente singular. Pero estos problemas son una apelación a la llamada a la solidaridad del resto de los españoles. Y yo quiero aquí decir que la percibimos, que percibimos el apoyo y que percibimos la solidaridad del resto de los españoles. Y que también esta es una constante histórica, porque preparando esta presentación y consultando misivas, testimonios, pruebas de esta solidaridad, he podido recrearme, y lo digo con satisfacción y con absoluta sinceridad, en uno del año 973, en el que el entonces califa de Córdoba le decía a sus representantes en la otra orilla, hasta la última moneda del tesoro, hasta el límite de las arcas del tesoro, hasta el último grano almacenado, hasta el último aliento, hasta el último apoyo. Eso le decía el califa de Córdoba en el año 973 a quienes lo representaban en la otra orilla. Prueba de solidaridad que valoramos enormemente, que creemos perfectamente justificada, pero al hilo de la cual también quiero decir que teniendo problemas, Ceuta no es un problema. Ceuta no es un problema. Ceuta ofrece, y desde mi modesto punto de vista creo que ofrece mucho. Ceuta ofrece el ejemplo de una ciudadanía ocupada e implicada en el objetivo de conseguir el derecho a la igualdad de todos los españoles con independencia de cuál sea su lugar de residencia. Y me parece que eso es importante. Por adornarlo decimos, conociendo nuestras raíces clásicas, que con la perseverancia de Hércules y con la audacia de Ulises. Pero es verdad, es un ejercicio cotidiano. Y Ceuta es, como decía, una vocación permanente de servicio a España, de servicio a la patria común y también de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para favorecer un clima de amistad y de cooperación con el vecino Reino de Marruecos. Todo eso es Ceuta. Y yo me queda por decirles a todos ustedes que allí los esperamos. Allí esperamos a los que ya nos han hecho el honor de ir para que vuelvan y a los que no han ido para que nos visiten. Allí les esperamos en una ciudad, no me resisto a repetirlo, en Ceuta me la han oído mucho, pequeña, dulce y marinera. Pequeña y dulce, pero que por pertenecer al círculo mágico del Estrecho, pues ha estado presente en los textos de las autoridades clásicas, de los filósofos y de los grandes escritores, desde Homero. Está presente en la Divina Comedia y está presente en la obra magna de Luis de Camões. Por tanto, es una ciudad pequeña, dulce y marinera. Dice un extraordinario insigne poeta ceutí, don Luis López de Anglada, que Ceuta es como una niña dormida sobre los brazos del mar que tiene por almohada la espuma de las olas. Ese aspecto entrañable de nuestra ciudad es el que queremos que se conozca. Yo les invito a ir para que perciban este sentimiento de profundo amor a España. Les invito a ir para que perciban que entre las dos orillas, la misma luz, el mismo mar, el mismo cielo y la misma patria. Por eso hoy también quiero, antes de terminar, querido y admirado presidente, y con tu permiso, tener un reconocimiento
para la Legión. Ceuta fue la cuna de la Legión. Hoy estamos viviendo la tristeza de 3 legionarios muertos en actos de servicio. A ellos nuestro más sincero homenaje y nuestro cariño y lealtad de siempre y para siempre. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias, querido presidente. A continuación tomará la palabra el doctor en Historia por la Universidad de Málaga y escritor don Antonio Carmona. Diplomáticos, miembros de las instituciones sociales y políticas, señoras y señores, para mí es un honor y una preocupación estar en estos momentos aquí hablando de Ceuta, sobre todo después de tener a un presidente de la comunidad que oscurece cualquier palabra de las que vayan después de la suya. Quisiera empezar esta disertación parafraseando el lema con el que este año se ha celebrado el Día de Europa. Podríamos comenzar diciendo: se trata de la historia de Ceuta, se trata de ti, porque si existe una ciudad abierta donde todo el mundo cabe, esa es Ceuta. Y no hay mejor lugar para expresar la historia que ha confluido en su formación como ciudad autónoma que este salón de pasos perdidos de la Cámara de Representación Territorial, que es el Senado. La movilidad poblacional de nuestra ciudad hace que por ella hayan pasado a lo largo del tiempo muchos españoles, y hay pocos de los que no lo han hecho que no tengan alguna referencia más o menos cercana. Es la de Ceuta, pues, una historia de todos los españoles, que ha dejado una impronta innegable en su composición demográfica y confluido finalmente en una convivencia pacífica, aunque no exenta de problemas, como cualquier convivencia en su devenir cotidiano. Nadie desea tanto la paz como aquel que ha padecido su ausencia durante mucho tiempo. Cristianos, musulmanes, judíos e hindúes forman un conglomerado difícil de entender si no se entiende la historia o si no se conoce la historia de Ceuta, que bien explicada y analizada puede ser más un nexo de unión que un enfrentamiento entre sus etnias, porque la historia no es la responsable de los errores humanos, sino solo su fedatario. Y de ella podemos obtener lo mejor y los mayores beneficios para la paz y la concordia. Nuestra ciudad tiene la gran suerte de haber sido feudo de distintas sensibilidades: fenicios, griegos, cartagineses, romanos, vándalos, bizantinos, almorávides, meriníes, portugueses y españoles han creado su historia. Centro comercial con los fenicios, parte de la provincia tingitana romana, emporio de riqueza en la época bizantina y cuna de sabios musulmanes como el geógrafo Idrisis. Su situación geográfica le ha convertido en el lugar de paso de las dos culturas más importantes del mundo, la cristiana y la musulmana. En ese ir y venir de los intelectuales, algunos de ellos se quedaron en Ceuta y formaron una pléyade de pensadores ilustres. Pero en esta dilatada historia hay unas fechas que hay que tener presente. 1415, 1581 y 1640 marcan un bucle cronológico clave para entender nuestro pasado. El acontecimiento que hoy nos reúne aquí es el anuncio a los españoles de la conmemoración, en el plazo de 2 años, del 600 aniversario de la conquista de Ceuta por los portugueses. Aquel 21 de agosto de 1415, un ejército mandado por Juan I de Portugal, acompañado por sus hijos Pedro, Juan y Enrique, el apodado el Navegante, y del conde de Barcelos, desembarcó en la playa de San Amaro. Poco importa ahora el motivo de esta conquista que tan exactamente ha estudiado Ana Unali. No se trata, como ha dicho el presidente de la comunidad, de la historia de una guerra ni de la historia de una batalla. Lo importante aquí, lo que se quiere y lo que creo que debemos conmemorar es que el día 2 de septiembre, cuando la flota abandonó la ciudad, permanecieron en ella unos cuantos portugueses, poco más de 2000, y Ceuta se convierte para Portugal en la joya de la corona, donde se forjaría, en la dura lucha por la supervivencia, lo mejor de su nobleza. Estos pocos portugueses acompañaron al primer gobernador, Pedro de Menezes, y a sus sucesores en la dura tarea de crear una nueva ciudad,
apoyándose en el símbolo que hoy día sigue siendo el símbolo del mando del poder en Ceuta. Señor, con este aleo me basto para defender Ceuta de sus enemigos, diría, según la tradición, Pedro de Meneses al ofrecerse como gobernador al rey Juan I. Surgieron héroes como Vasco Fernández de Ataide o como el príncipe cautivo, don Fernando, muerto en la prisión de Fez antes de permitir la cesión de Ceuta, Antonio de Noroña, Gonzalo Méndez de Sá, hijo del poeta, literatos como Camões, que llegó a Ceuta a causa de un amor prohibido que le obligó a abandonar Lisboa, y familias no exentas de nobleza, familias portuguesas, Correa da Franca, Araujo, Afonso, Andrade, Mendoza, etc., y un sinfín más de apellidos que señorearon Ceuta desde 1415. La conquista portuguesa supuso un cambio drástico en la ciudad. Esa transformación se visualizó en el urbanismo, en primer lugar. Ceuta dejó de ser un rico emporio, aunque en decadencia, para convertirse en una fortaleza militar. Utilicemos la imaginación y demos un paso ideal por aquella Ceuta portuguesa. Empezaríamos por comprobar los cambios que fueron necesarios en su estructura defensiva y veríamos una ciudad rectangular, rodeada por los cuatro lados por fuertes murallas y situada entre dos fosos, el oriental o foso marítimo y el occidental, que en estas fechas aún estaba por terminar. Desde el baluarte del Caballero, donde hoy día ondea la bandera nacional, podríamos dirigir nuestros pasos hacia el lado sur, hacia el baluarte de San Luis. El viento nos azotaría nuestro rostro al pasar por el camino de ronda de la muralla meridional y si quisiéramos acercarnos a la orilla, podríamos descender por la Puerta de la Ribera o por la Puerta de la Sardina. Desde el baluarte de San Simón, otro lienzo de muralla cerraba la ciudad por el este. En su mediación encontraríamos una puerta, la Puerta de la Almina. Un puente levadizo conduciría a dos caminos. Uno nos llevaría por el actual trazado de la calle Real, calle emblemática de Ceuta, para todo el que lo conozca, y desde allí llegaríamos al convento de San Francisco. Por la otra calle, el otro camino nos conduciría a la iglesia del Valle, allí donde, según la tradición, se dijo, al parecer, la primera misa en Ceuta. Después, la vuelta a la ciudad por la misma Puerta de la Almina. Desde el bastión de San Pedro empezaríamos a andar por las murallas de la parte norte de la ciudad. Si el día es de poniente, los que han estado allí lo conocen, podríamos acercarnos al Miradouro, es decir, un bastión que sobresale de las murallas y que nos permitiría casi tocar con la mano el peñón de Gibraltar, que como proa de un navío emergente lo obtendríamos varado hacia la otra orilla del mar. Hacia el oeste llegaríamos hasta el bastión de los mallorquines y allí podríamos pasar por el actual Puente del Cristo, nuestro Puente del Cristo, una puerta, las puertas del campo, nomenclator claramente ceutí, nos permitiría salir al campo exterior, aunque la prudencia quizás nos impediría o nos aconsejaría no hacerlo en aquella época, en la época portuguesa. Pero si nos atreviéramos, podríamos pasear por el Otero o llegar al Morro de las Viñas. Los musulmanes no necesitaban una plaza, una plaza interior, porque sus actividades populares las realizaban fuera de las murallas. Pero los portugueses, al conquistarla, construyeron una plaza que fue lo que hoy día conocemos como la Plaza de África. Allí estaría el palacio del gobernador portugués y también los templos más emblemáticos. En 1421 se construiría la catedral, llamada Catedral de la Asunción, por el nombre de Nuestra Señora, conocida como la Conquistadora, luego Virgen del Valle o la Portuguesiña. Y la ermita de Nuestra Señora de África, de origen legendario, como casi todas las casas marianas, donde se venera la Virgen de África que donara a Ceuta Enrique el Navegante. Otros templos cristianos irían apareciendo por la ciudad.
San Antonio, San Sebastián, San Blas. Sus rúas han dejado una impronta en el callejero ceutí. Tendríamos 3 caminos importantes, tres rutas para recorrer la ciudad de este a oeste, la banda del norte o de Gibraltar y la banda del sur o de Berbería. Y una calle emblemática, típicamente portuguesa, la Rúa Dereita, que iría paralela a la banda del sur y que sería el lugar donde se establecería la mayor parte de la nobleza portuguesa cuando se conquista la ciudad. Era la calle mayor, la calle prestigiosa, pero también podíamos callejear por las serpenteadas rutas del interior que llevaban el nombre de los personajes portugueses ilustres que vivieron allí. Si algo nos ocurriera, que Dios no lo quiera ni siquiera en la imaginación, siempre nos podrían atender en el Hospital de la Casa de la Misericordia, una de las instituciones legadas por los portugueses de mayor prestigio en Ceuta. Allí se amparaba al doliente y a esa institución debía de pertenecer todo aquel que quisiera ser alguien en la ciudad. La Ceuta portuguesa manifestó también una importancia económica más allá de lo que se podía esperar de una ciudad fortaleza. Existía agricultura en las minas y un importante comercio. Este comercio se ejerció tanto con la capital del reino como con el Islam, dispensándose a sus habitantes de pagar el diezmo de las mercancías que llevaban desde tierras marroquíes a Lisboa. Genoveses, mallorquines, venecianos y catalanes colaboraron también en este tráfico comercial. Ceuta tuvo su propia ceca y es probable que el famoso ceitil, moneda de cobre puro, cuyo nombre deriva de la de Ceuta, pudiera ser acuñado, según nos cuenta historiadores portugueses como Paulo Drummond, en la época de Juan II, para celebrar la conquista de la ciudad. Esta moneda circuló hasta finales del siglo XVII y fue una de las utilizadas por Colón para comerciar con los indígenas americanos. Fasta que vi dar 16 ovillos de algodón por 3 ceutíes de Portugal, escribiría el navegante genovés en su diario. Esta era la Ceuta portuguesa, la joya de la corona, pero África seguía siendo el lugar soñado por los lusitanos, que llegados a las orillas del Algarve sintieron la atracción telúrica del otro lado del mar. ¿Qué hombre del siglo XVI podía resistirse a cruzar el mar, aunque fuera embravecido, para encontrar la gloria? A esta fuerte atracción no fue capaz de sustraerse uno de los reyes más misteriosos y controvertidos de Portugal, don Sebastián. Desde que fue nombrado rey a los 14 años de edad, consideró que la cristiandad estaba en peligro y el reino de Portugal era el destinado a salvarla. También podemos especular con intereses mercantiles entre las razones que movían a Portugal a su expansión africana. Pero nosotros podemos usar de nuevo la imaginación y ceder al romanticismo, poniendo en la voz y el pensamiento del rey portugués unas palabras más ardientes para explicar su expedición africana. Una vez, estando en el monasterio de Batala, podría haber dicho el rey portugués, mandé a abrir la tumba de Julio II, luchador valiente en arcila. El milagro se produjo y aquella noche vimos, con la luz mortecina de las teas que nos iluminaba, cómo el cadáver del rey Juan estaba incorrupto y sus ropas intactas, pese a los 65 años transcurridos desde su muerte. Era sin duda una señal y así lo hice ver a mi séquito. África era mi destino y Juan II me lo señalaba. Fuese real o fantasía, hubiese un motivo material o solo fuera la ilusión de un rey enfermo, lo cierto es que don Sebastián centró su política exterior en África, visitando incluso Ceuta en 1574. Finalmente encontraría la muerte en un día aciago del mes de agosto de 1578 en la cercanía de Alcazarquivir. Su fallecimiento sin descendencia empujaría a Ceuta hacia la corona de los Austrias. Felipe II reclamó su derecho al trono portugués por ser hijo de Isabel de Portugal y Carlos I. En 1581, las Cortes lusas, reunidas en Tomar, lo proclamaron rey, como Felipe I de Portugal. En Ceuta no hubo ningún impedimento para jurarle fidelidad, recibiendo su gobernador, Leonais Pereira, de mano del duque de Medina-Sidonia, el pendón real, con los escudos de arma de España y Portugal, que aún se conservan en la ciudad. Quizás con ello deseaba Ceuta agradecer el socorro prestado por don Álvaro de Bazán en 1587
hecho inmortalizado en una pintura del Palacio del Almirante en Viso del Marqués. También el que el duque de Medinasidonia asistiera a Ceuta con soldados y alimentos por mandato de Felipe II, que en 1585 envió al doctor Jorge Seco para indagar sobre las necesidades de su población. La preocupación del monarca por Ceuta era evidente. El nuevo rey accedió a respetar la independencia de la administración portuguesa. Aunque se elaboraron las ordenanzoes filipinas, estas eran en realidad una recopilación de las ordenanzoes manuelinas y de las extravagantes de Nuño Duarte Núñez y de todas las leyes portuguesas. El derecho civil fue el que más perduró, llegando hasta nuestros días el fuero de bailío, como ley netamente ceutí, que puede esgrimirse como una peculiaridad jurídica de Ceuta. Su gobernador era nombrado desde Lisboa. La Casa de Ceuta prorrogaba su labor como garante de la actividad comercial. El Consejo de Hacienda seguía atendiendo las necesidades materiales de Ceuta y la Cámara de la ciudad actuaba como antecedente municipal y todo en Ceuta se mantenía igual que bajo el poder de la Casa de Avis. Pero el nacionalismo portugués nunca estuvo de acuerdo con esta unión, aunque las desavenencias solo comenzaron con los ataques de holandeses e ingleses a las posesiones portuguesas en América, que los austrias no fueron capaces de atajar. Estalló la Revolución de 1640 o Guerra de Restauración y Portugal se separaría de la corona de los Austrias. Ceuta permaneció fiel a Felipe IV, Felipe III para los portugueses. No hubo una proclamación popular ni un plebiscito. Lo que ocurrió fue que la nobleza portuguesa de Ceuta creyó más conveniente mantenerse fiel a los Austrias a pesar de los intentos de Juan IV de Portugal por atraerse su simpatía y de los duros castigos que algunas familias ceutíes, como los meneses, sufrieron por causa de esta fidelidad a Felipe IV. El proceso jurídico de transición comenzó con el Real Decreto de 26 de febrero de 1644 y finalizaría con el Acuerdo de las Cortes del 9 de marzo de 1656. El 30 de abril, el rey Felipe IV concedió de forma definitiva naturaleza de sus reinos a la ciudad de Ceuta, confirmando con sus fueros, privilegios y exenciones, entre ellos las tensas y moradías que habían gozado desde la conquista. Es necesario decir que Ceuta no fue arrebatado por la fuerza de las armas a Portugal. Es decir, como ha dicho el presidente de la comunidad, no hubo un enfrentamiento entre Portugal y España por Ceuta. Ello se evidencia según el Tratado de Lisboa de 1668. En su punto segundo dice taxativamente: se ha acordado que se restituya al rey católico las plazas que durante la guerra le ocuparon las armas de Portugal y a Portugal las que durante la guerra le ocuparon las armas del rey católico, con todos sus términos en la forma y manera, con los límites y fronteras que tenía antes de la guerra. Pero declaramos que en esta restitución no entra la ciudad de Ceuta, que ha de quedar en poder del rey católico por las razones que para ellos se han tenido presentes. Las razones que se tuvieron presentes no eran otras, sino que Ceuta no entraba en la consideración de plazas conquistadas, porque su obediencia al rey Felipe IV fue voluntaria. A partir de esta paz ya ningún español fue considerado extranjero en Ceuta. Algunos mantienen que desde 1640 hasta 1668 Ceuta fue un pequeño Portugal leal a Felipe IV, pero es evidente el temprano proceso de españolización que comenzó con la sustitución de las tropas portuguesas por españolas. Si se analiza la nómina de enfermos que entraban a curarse en el hospital de la Real Casa de Misericordia, se observa que a partir de 1641 disminuye ostensiblemente el número de soldados de origen portugués y aumentan aquellos que procedían de Andalucía. El porcentaje de soldados españoles en el siglo XVII era del 49% y el de portugués desciende al 21%. Muchos nobles ceutíes consideraron que eran castellanos y exigieron que se les trataran como tales a la hora de la concesión de mercedes. El monarca español maniobró con sabiduría y les otorgó numerosos privilegios en lo que se ha definido por Becerra como época de los fueros. El 20 de febrero de 1641, Felipe IV concedía a Ceuta el título de muy noble y leal ciudad. La población portuguesa se mantuvo estable hasta los años posteriores a 1668,
pero al mismo tiempo los españoles se instalaron en la ciudad. Los portugueses serían alrededor de 150 y los españoles se podían situar entre los 275 y 280 hombres. Fue el primer episodio de convivencia de dos naciones, de dos pueblos distintos, de distinta nacionalidad, portugueses y españoles, en un mismo ámbito local y reducido. Por lo tanto, tres fechas importantes: 1415, 1581 y 1668. 3 años claves para las relaciones hispano-portuguesas en Ceuta, a la que se le fue añadiendo con el tiempo otras aportaciones culturales. Nuestra ciudad, por las vicisitudes explicadas, estaba preparada para recibir cualquier contribución que la engrandeciera y continúa estándolo. Tenemos los ceutíes y los melillenses la oportunidad de ser laboratorio en el que se geste la fórmula mágica de la convivencia y la paz, con el acatamiento que merece la verdad histórica y los derechos adquiridos, y por la senda del respeto mutuo y la convivencia. Para finalizar, como dice en el Quijote, lo contrario del amor es el hambre, y no quiero que me odiéis profundamente esta mañana, quiero hacer un pequeño homenaje a los de mi gremio. Como dice Oscar Wilde, cualquier persona puede hacer historia, pero solo un gran hombre puede escribirla y enseñarla. Y en Ceuta y fuera de Ceuta hay mujeres y hombres grandes y sabios que han escrito su historia. No sería justo concluir esta modesta intervención sin mencionarlos, pero como existe el riesgo del olvido inherente a todo censo, quiero sintetizar esta mención en la persona de nuestro gran maestro, don Carlos Posac Mons, que desde sus tierras tarraconenses llegó al sur del sur a enseñarnos nuestra historia, con clara vocación de compartir conocimientos en el seno de una única nación. Su opúsculo, La última década lusitana de Ceuta, no deja de sorprendernos aún después de tantos años desde que vio la luz. También debemos mencionar a aquellos historiadores que nos han dejado, pero permanecen vivos en sus textos, como Guillermo González Busto, José Smolca, Enrique Jarque, Jesús Salafranca, Alberto Baeza, Manuel Lería y aquellos otros que de donde quieran que estén, estoy seguro que perdonarán mi olvido. Los que continuamos en esta valiente y gratificante actividad de desentrañar nuestro pasado para confluir en un futuro mejor, estamos en deuda con ellos. A todos, muchas gracias de parte de este perenne aprendiz de historiador, y a ustedes mi agradecimiento por acercarse esta mañana madrileña a conocer cómo hemos sido y cómo somos los ceutíes. Muchas gracias. Muchas gracias, don Antonio. Bien, pues antes de dar por concluido este acto, quisiera felicitar a la Fundación Ceuta Crisol de Culturas 2015 por su feliz alumbramiento y por la buena labor que me consta ya está desempeñando. Sin duda, este trabajo bien hecho será el camino que conduzca al éxito de todos los interesantes proyectos que, con el horizonte de ese conmemorativo año 2015, la Fundación va a llevar a cabo en el futuro inmediato. Alguien dijo alguna vez que solo los bárbaros no tienen curiosidad sobre sus propios orígenes. Lo cierto es que necesitamos conocer y comprender nuestra historia para poder conocernos y comprendernos a nosotros mismos. Por eso, rescatar de nuestra memoria colectiva aquellos episodios del pasado que determinaron el posterior rumbo histórico no es un simple ejercicio académico, sino una auténtica necesidad social. Nadie puede saber en qué sentido debe avanzar si no tiene conciencia clara de cómo llegó hasta la posición en la que hoy se encuentra. Las efemérides contribuyen precisamente a esa tarea de geolocalización, o por decirlo con más propiedad en este caso, de cronolocalización. La historia de Ceuta, y hoy hemos tenido la oportunidad de repasarla, es ciertamente apasionante. Tanto al menos como la de cualquiera de las tierras bañadas por el Mediterráneo, esa llanura líquida, al decir del historiador Fernand Baudel, escenario del devenir de una rica diversidad de pueblos y de culturas. Particularmente, Ceuta es un histórico cruce de caminos entre las orillas norte y sur del Mediterráneo, y desde el siglo XV también va a servir de puente entre este viejo mar y ese misterioso océano Atlántico,
por el que se van adentrando los navegantes portugueses y españoles en preparación de la gran aventura americana. No es, por tanto, casual que la ocupación portuguesa de Ceuta tenga lugar en ese momento histórico en que empieza a desplazarse hacia el eje atlántico eso que ahora llamamos globalización. Portugal y España, en efecto, van a reforzar desde entonces sus evidentes vínculos históricos mediante una apertura conjunta al nuevo mundo que hoy vemos cristalizada en la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Ceuta es un símbolo vivo de esa estrecha afinidad entre España y Portugal y me parece, por tanto, especialmente acertado que esta conmemoración de 2015 enfatice esa especial relación entre nuestros dos países y que pueda contribuir así a fortalecerla. Como antes decía, para cualquier sociedad resulta esencial el conocimiento de sus propias raíces. De ahí la gran utilidad social, que estoy seguro de ello, van a tener las diferentes iniciativas que tiene previsto impulsar la Fundación Ceuta Crisol de Culturas 2015. Porque frente a los equívocos o las distorsiones interesadas, no hay mejor antídoto que la divulgación y la puesta en valor de nuestra verdadera identidad histórica. Y, por supuesto, esta tarea siempre es más eficaz cuando se realiza con franca apertura a la participación ciudadana. El proyecto que hoy se ha presentado aquí, en nuestra Cámara de Representación Territorial, nace con esa vocación y eso le otorga una gran fortaleza. La cultura se engrandece con la diversidad y Ceuta, Crisol de Culturas, es producto y testimonio de la riquísima diversidad que convive en su espacio urbano. Y precisamente es esa diversidad, esa capacidad de integración que está en la entraña de su ser histórico, lo que constituye su mejor aval de futuro. Porque hoy más que nunca, el progreso humano pasa necesariamente por el fortalecimiento de un humanismo de lo diverso, es decir, un humanismo basado en el mutuo respeto de la diferencia y en el entendimiento solidario, para así poder afrontar convenientemente los grandes retos que a todos nos afectan por igual. Deseo a la Fundación Ceuta Crisol de Culturas 2015 que coseche el mayor éxito en su tarea, que a buen seguro supondrá una valiosa contribución a ese gran objetivo de convivencia fructífera y de progreso compartido al que todas las personas de bien aspiran. Sepan, desde luego, que desde hoy mismo contarán con el pleno apoyo del Senado de España para lograrlo. Muchas gracias y mucha suerte a la Fundación.